Actualízate. Consejos para crear la mejor versión de ti mismo. Por Félix Torán. Episodio 6. Casualidad y sincronicidad. Introducción. Hola, un cordial saludo, soy Félix Torán y esto es Actualízate, un curso en vídeo donde vas a aprender a construir una mejor versión de ti mismo. Gracias a todos los que habéis llegado hasta este 6º capítulo de este sendero de crecimiento personal, os estoy muy agradecido, deseo que os esté gustando y a los que se estén incorporando pues os invito a ver este episodio, pero también a recuperar un poco la visión de los anteriores episodios, desde el 1 hasta el 5, donde podréis aprender pues también las bases para seguir construyendo mucho mejor. Hoy vamos a tratar un tema realmente apasionante. Es el tema de la sincronicidad. Es una palabra que puede sonar un poquito extraña, pero es muy importante, la vamos a entender hoy. Y vamos a entender además ese fenómeno mucho mejor y en definitiva vamos a aprender una cosa muy importante. Las casualidades no existen. Nada es casual. Tenemos que empezar por comprender una ley universal muy importante, que es la ley de causa y efecto. Ya hablamos un poquito sobre este tema en un anterior episodio, pero es muy importante tenerla en cuenta. Lo que significa es que en el universo toda causa da lugar a un efecto y todo efecto procede de una causa. Es decir, en el universo todo es causal, pero nada es casual, así que las casualidades no existen. Entonces, ¿por qué a los seres humanos nos gusta tanto hablar de la casualidad? La verdad es que tiene una explicación. A los seres humanos nos gusta mucho el razonamiento. Pasamos mucho tiempo utilizando la mente reflexiva, ¿verdad? El razonamiento. Y entre varios tipos de razonamiento está el inductivo, pasar de los efectos a las causas. Y eso nos gusta mucho. Nos gusta mucho realmente buscar la explicación a todo. Y cuando no somos capaces de encontrar la explicación a todo por causa y efecto, no llegamos a la causa, pues entonces nos sale casi natural buscar una solución. Y la palabra comodín es casualidad. Digo, esto es casualidad y me lo quito de encima. Bueno, de una manera más racional y más científica se pueden utilizar otras técnicas en gran parte de los casos, ¿no? Como por ejemplo recurrir a la probabilidad, a la estadística. En ese caso estamos hablando del azar. Igual que os digo que la casualidad es algo que no existe realmente, el azar sí. El azar es, por ejemplo, el caso de cuando tiro un dado, pues puedo medir que tengo una probabilidad de 1 sobre 6, pues de que me salga un determinado número. Eso es algo medible a través de probabilidad y estadística, ¿no? Y eso es cuando hablamos de azar, una lotería, por ejemplo, etc. Pero cuando hablamos de cosas más complejas que se escapan a nuestra interpretación, no somos capaces de encontrar la razón por qué ocurre algo, entonces nos sale casi natural recurrir, pues, como no lo sabemos explicar, a la palabrita mágica, casualidad. Y lo que os quiero venir a decir es que las casualidades no existen, así que utilizar esa palabra no vale la pena. Por ejemplo, imaginemos... Voy a ponerme el caso. Esta mañana me he levantado y he pensado, oye, tengo que empezar a hacer más deporte. Y resulta que cuando salgo y miro en el buzón, aparece una propaganda que dice que en mi calle han montado un gimnasio, que lo van a abrir pronto. ¿Qué es lo primero que nos sale decir? Decir, anda, qué casualidad. Pues no, eso es un error, no es una casualidad. Obviamente no lo podemos explicar de manera lógica, porque yo piense que necesito hacer deporte, no es normal que el resultado sea que abran un gimnasio en mi calle, ¿verdad? Y como no lo sabemos explicar, pues buscamos la palabrita casualidad. Pero ¿cuál sería la palabra correcta a utilizar en este caso? Y es aquí donde yo quiero llegar. Quiero llevaros a la palabra correcta, y la palabra correcta es sincronicidad. Vamos a entender mejor lo que es una sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Hemos quedado en que una casualidad es algo que no existe. Ni siquiera se puede definir de manera directa y positiva. Simplemente es un saco donde metemos lo que no se puede explicar. Así que contiene todo lo que no se puede explicar. ¿Cómo vamos a explicar directamente lo que es una casualidad?
Sin embargo, lo que sí que podemos explicar es lo que es una sincronicidad. Imagínate una serie de eventos, de sucesos, de cosas que pasan en la vida, desconectadas entre sí. Ninguna de ellas ha dado como resultado a ninguna otra, ni ninguna de ellas es resultante de ninguna otra. O sea, no hay relación de causa y efecto. Pero en un momento dado se produce una interrelación entre ellas, un vínculo. Ese vínculo lo da un significado, y ese significado lo dan, como mínimo, uno o más pensamientos, entre otras cosas. En ese caso, se ha producido una sincronicidad. El caso más sencillo, y como digo en mis conferencias siempre, nos pasa a todos, pero a casi nadie nos atrevemos a decirlo, y a casi todo el mundo le ha ocurrido alguna vez, es eso de que piensas en un amigo, por ejemplo, alguna vez nos ha pasado un amigo que hace mucho tiempo que no vemos, y resulta que ese día nos llama por teléfono o nos lo cruzamos por la calle. Pues eso no es ni casualidad ni nada por el estilo, es una sincronicidad. Es sincronicidad porque son sucesos desconectados entre sí, ninguno ha causado al otro, y sin embargo se han unido por su significado. Los teléfonos no suenan porque yo piense en alguien, suenan porque alguien está al otro lado llamando. Así que tenemos un caso en que pensamientos y sucesos y significados se han unido para formar una sincronicidad. Eso es una sincronicidad. Y además, os voy a decir una cosa, el día a día está repleto de sincronicidades, solo que a veces pasan desapercibidas. Vamos a aprender un poco más sobre esto. ¿Cómo aprovechar una sincronicidad? ¿Y cómo se debe utilizar correctamente una sincronicidad? Lo primero tenemos que detectarla, por supuesto, tenemos que estar conscientes y detectar que una sincronicidad ha sucedido. Cuando lo hemos detectado ya hemos dado más de la mitad del camino recorrido, sin ninguna duda. Pero después hay que aprovechar esa sincronicidad, tiene mucho que aportarnos. Os voy a empezar por decir la forma de desaprovechar por completo una sincronicidad. Intentar buscar la explicación. Como os decía antes, los sucesos que unen una sincronicidad no están unidos de forma causal, no siguen una causa y efecto, están unidos por su significado. Así que no vais a poder encontrar nunca la explicación. Eso es un desperdicio de una sincronicidad. Sin embargo, lo que sí que se puede encontrar en una sincronicidad es su mensaje. ¿Qué nos está transmitiendo esa sincronicidad? Eso sí que vale, eso sí que es útil. Entender el mensaje que nos da. Nos dejará ver algún paso a dar, o a lo mejor todo un camino a seguir, quién sabe. Lo importante es anotarla. Anotar lo que nos ha sucedido, qué mensaje creemos que nos da, y si no sabemos cuál es el mensaje, no pasa nada, anotémosla igual, porque llegarán más sincronicidades, y veremos cuando vamos anotándolas como unas y otras se empiezan a unir y un mensaje se empieza a tejer, y las piezas empiezan a encajar, ya lo veréis, merece la pena probarlo. Pero sobre todo el mensaje importante que os quiero dar es que con las sincronicidades es muy importante mantenerse alerta, y cuando has cazado una sincronicidad, no buscar su explicación, no decir voy a ver por qué ha pasado, como no sé lo que es casualidad. No, es justo lo que no hay que hacer. Lo que hay que buscar es su mensaje. Es decir, es una sincronicidad, no una casualidad. ¿Y qué es lo que me está transmitiendo? Y ya veréis cómo cambia todo. Es una de esas cosas que está ahí en la vida, que está delante de nosotros todo el tiempo y que no nos damos cuenta, ¿no? Y cuando despertamos a las sincronicidades, pues empezamos a ver más, nuestra conciencia se eleva, ¿no? Un reto práctico. Quiero terminar este episodio de hoy proponiéndote un reto práctico. Quiero proponerte que esta semana prestes toda tu completa atención a las sincronicidades que suceden y que te van a suceder sin ninguna duda en tu vida y que las anotes en una libreta, de una manera breve. Si te quieres extender, eres libre, por supuesto, poniendo la fecha, la sincronicidad, un pequeño título y una descripción de lo que te ha ocurrido. ¿Y qué crees que te está transmitiendo esa sincronicidad? Cuando hayas anotado a lo largo de la semana, te darás cuenta que si echas la vista atrás en tu libreta, empiezas a ver como unas y otras a lo mejor se acercan o encajan incluso. Y sin duda te darás cuenta de que esas sincronicidades no han pasado por cualquier cosa, no es algo aleatorio, forman parte de un plan, sin ninguna duda, y ese plan lo estás creando tú, con tus pensamientos. Es lo mágico de la sincronicidad. Te darás cuenta de que pasa como en una autopista, ¿no? Uno va conduciendo y va mirando las salidas, y va tomando las salidas correctas y llega a su destino, aunque no te conozcas todo el camino perfectamente. Pero claro, si vas pensando en otra cosa o tienes otras preocupaciones, puede que te pierdas una de esas salidas y te pierdas o retrases tu viaje. Bueno, pues en la vida pasa igual. Esas señales que son las sincronicidades que nos dejan ver camino a seguir y pasos a dar, pues están ahí todo el tiempo, pero muchas veces estamos con la mente en otro lado y pasan desapercibidas.
Lo que te propongo para esta semana es que hagas justo lo contrario, permanecer muy alerta. El mindfulness y la concentración, que os hablé en los últimos episodios, precisamente en el capítulo 2 y 3 de este videocurso, os van a ayudar mucho como herramientas a mantener ese espíritu abierto y atento, sobre todo alerta, ¿no? Y cuando tengáis sincronicidades, anotarlas. Yo os quiero contar una anécdota personal que me ocurrió. Venía de una presentación de libro y estaba conduciendo pues, durante más de 6-7 horas, y durante el camino pues estuve escuchando un audiolibro que me gusta mucho, un audiolibro que habla de una historia de un trébol de 4 hojas. Bueno, luego desconecté del asunto, pero cuando llegué a mi casa, era primavera, salí al jardín y en un momento dado algo que cayó y me acerqué a recogerlo y ¿qué me encuentro al lado? Un trébol. Y cuando lo cogí pues me quedé alucinado porque era un trébol de 4 hojas, atención. Pero es que eso no fue todo, porque después al lado me di cuenta de que había toda una plantación y empecé a recoger tréboles de 4 hojas y por supuesto pues los guardé para repartirlos a seres queridos y realmente me quedé maravillado, ¿no? Ya no por lo del trébol de 4 hojas, que es una deformación muy poco habitual, ¿verdad? Sino porque hubiera tantos y además justo ese día que había escuchado y había puesto tanta atención y una imagen muy clara en la mente, ¿no? De un trébol de 4 hojas. Eso es una clara sincronicidad, ¿verdad? Pues eso es un ejemplo muy bonito, es espectacular, a mí me llama mucho la atención y es de lo que uno se acuerda. Pero realmente las sincronicidades no sirven para buscar casos espectaculares que contar, ¿eh? No nos equivoquemos. Las sincronicidades pueden ser espectaculares o no serlo, pero lo importante no es eso. Lo importante de verdad es que las sepamos recordar, las tengamos en cuenta y sepamos extraer hoy o mañana cuál es el mensaje que nos están pasando. Eso es lo importante. Os deseo todo lo mejor para la próxima semana. Os pongo este reto que os he comentado. Realmente merece la pena y os daréis cuenta, y os deseo de corazón que tengáis una maravillosa semana, que todo os vaya fenomenal y que seáis muy felices. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima entrega. Mantente alerta ante la sincronicidad.